Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos académicos, colegas y amigos. Voy a exponer brevemente una semblanza, que no un currículo en entero, sino simplemente una semblanza del doctor José Manuel López Vega. El doctor José Manuel López Vega es antiguo alumno de la Universidad de Cantabria. Obtuvo el grado de licenciatura con una tesina sobre una enfermedad muy importante como es la esclerosis lateral amiotrófica en Cantabria. Fue doctor, hizo el doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la nefrotoxicidad por cisplatino. Pasó después a ser médico adjunto de oncología del Hospital Universitario Masquer de Valdecilla, pero antes lo fue durante 2 años de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, antes de que se trasladase a Majadahonda, la auténtica Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Fue miembro de la unidad de patología mamaria en el Hospital Valdecilla, profesor asociado de oncología también en la Universidad de Cantabria y especialista en oncología en la Clínica Montpía. Ha sido durante muchos años tutor de residentes en oncología médica de Valdecilla y es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Los que le conocen bien le consideran el verbo de la oncología en España. Provocador, crítico y mordaz, brillante orador, extraordinario docente, distinguido médico y humanista, no genera indiferencia, levanta pasiones por su discurso vehemente, neto, sólidamente armado y radical. Tiene una de las mejores mentes dotadas para el análisis crítico de la filosofía, de la ciencia, la política o la historia. Ensayista de raza, practica una suerte de periodismo literario delicioso e inteligente. Un tipo singular e irrepetible. Extraordinario docente y orador, siempre sorprende, nunca defrauda. Gracias por una nueva oportunidad de escucharte, querido José Manuel. Pues a ver si queda medio bien. Porque con esa... Lo malo es que con esa introducción casi cualquier cosa va a ser un demérito. Te damos la palabra y te vamos a oír muy gratamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, el asunto que me encargó Paquita, medicina de precisión, es un asunto, veremos, hasta cierto punto de actualidad, y lo que vamos a hacer es, digo hasta cierto punto porque ya tiene unos años de trayectoria este concepto, y lo que primero vamos a ver es aclararlo, el concepto, para que veamos que es relativamente reciente y por lo tanto hay gente que está un poco confusa al respecto, y vamos a ver cuáles serían realmente sus límites y su alcance. Este mismo fin de semana, por iniciativa de una multinacional muy importante en el ámbito de la oncología, en el Centro Botín ha tenido lugar una reunión en la que se ha discutido en una mesa redonda esta cuestión. Y el título de esta mesa redonda, espero que al final todos concordemos en que es francamente desafortunado, era Medicina personalizada contra medicina de precisión. En este planteamiento ya hay un error garrafal acerca de qué sea la medicina de precisión. Y esto me da pie primero a que nos pongamos de acuerdo en cuál es realmente el concepto y al final nos demos cuenta de que ese planteamiento no tiene absolutamente ningún fundamento. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de lo que es la medicina clínica. Y vamos a enfocarlo simplemente viendo a este sujeto llamado médico de la peste, un individuo que tenía que protegerse de la relación directa con el paciente en épocas de pandemia, aquella sí que era una pandemia, se cargó
aproximadamente al 30% de la población europea, o quizá más. Pero, en el fondo, el personaje nos refleja lo bueno y lo malo de la medicina clínica, que no deja de ser el contacto con el paciente. Es cierto que hemos pasado en los últimos años de este modelo, el que se llamaba un modelo vertical, paternalista, en el que el médico se imponía muy notablemente con respecto al enfermo, a otro modelo más horizontal, más igualitario quizá, en el que el médico tiene que preservar algunos aspectos vinculados con la autonomía del paciente, una relación horizontal que además ya no es tan nítida porque hay otra serie de actores involucrados, los gestores, los jueces. Pero si nos damos cuenta, independientemente de cuál sea la orientación en el espacio vertical u horizontal, en el fondo aquí lo que subyace es la relación médico-paciente. Será en el digamos en los términos que sean, pero visto así, voy a permitirme glosar una pequeña obra del realismo británico en el que, no sé si se aprecia, igual había que quitar un poco de luz, al fondo de la habitación está el padre del pobre niño, el padre realmente angustiado, no sabe qué hacer, ha puesto la vida de su hijo en manos del médico, el niño se muere y el médico pues realmente está pensando qué puede hacer por ese niño. Y en el fondo ahí está todo. Esa es la esencia de la medicina clínica. Un enfermo que busca algo, ya me diréis si alguno tiene alguna idea qué puede estar buscando un enfermo. Un tratamiento, ni siquiera. El enfermo viene a un médico buscando un tratamiento. El enfermo puede saber que ese tratamiento puede ser fútil o incluso inútil, pero busca un tratamiento. No una recomendación, no un consejo, busca un tratamiento racional y por eso acude a un médico, no acude a un sacerdote ni acude a otra persona que le pudiera ser de ayuda. A un médico acude buscando un tratamiento racional. ¿Y en qué nos diferenciamos los médicos de los curanderos, que también aplican tratamientos y a su juicio son racionales? En que nosotros lo hacemos sobre la base de un diagnóstico concreto. Esa es, en el fondo, la esencia de la relación médico-paciente. La esencia de la relación clínica es un señor que viene a buscar un tratamiento y nosotros no se lo podemos prescribir o dispensar si no tenemos un diagnóstico. Sucede que el tratamiento se va haciendo más complejo y tenemos varios tratamientos. Algunos de ellos pueden ser extraordinariamente agresivos. Y sucede, por lo tanto, que el diagnóstico tiene que ser cuanto más fino mejor. Tendremos que hacer pruebas cada vez más contundentes, cada vez más fehacientes, sobre todo cuando tengamos que aplicar tratamientos que sean de una cierta enjundia. Esa es realmente la cuestión. Y eso ha sido así desde Hipócrates, y sigue siendo. Y en este sentido, toda medicina es personalizada. Luego no tiene ningún sentido considerar que cualquier avance en este ámbito signifique que tengamos que estar en contra. La medicina personalizada, que es el afán que ha tenido siempre, no puede estar en contra de la medicina de precisión. Veremos entonces en el segundo bloque a qué llamamos medicina de precisión. Realmente la noción es relativamente reciente, aparece en la revista Time por primera vez hace aproximadamente 20 años, un enero, supongo que algo tuvo que ver el champán de la Navidad, y la idea era muy sencilla. La idea era que nosotros en la prescripción tradicional consideramos que todos los enfermos se van a comportar igual, dentro de un diagnóstico los factores de riesgo, los elementos de respuesta, etcétera, van a ser los mismos, y en cambio, pues los defensores de este movimiento lo que nos dicen es que no, que dentro de un grupo, aunque desde el punto de vista diagnóstico sea aparentemente homogéneo, pues vamos a tener distintas, digamos, subpoblaciones. En el artículo defendían esto, con respecto a los fármacos, la dosis apropiada, el medicamento apropiado, en la indicación apropiada para el paciente correcto y en el momento oportuno dentro de su proceso. En principio aquí no vemos nada en contra de la noción que hemos defendido antes de medicina personalizada desde el punto de vista tradicional.
Así que vamos a volver a la esencia. Aquí tenemos las distintas opciones terapéuticas y necesitamos un diagnóstico cuanto más fidedigno, y lo que nosotros buscamos es un diagnóstico preciso para un tratamiento exacto. Eso es lo que pedimos de la medicina de precisión, pero no hay ninguna contradicción con lo que hacíamos antes. Y ahora, claro, preciso y exacto es lo mismo. Algún amigo que está en la sala sabe que yo, paseando por París, estaba leyendo este libro, sin ninguna duda uno de los mejores ensayos que he leído en el último año. Está en Editorial Turner, y si cuando salgáis de aquí tenéis tiempo, os acercáis a Gil, seguramente que todavía les queda algún ejemplar, porque yo solo compré uno. Y es un libro estupendo, acerca de cómo los ingenieros han ido cada vez ofreciéndonos herramientas más finas para el mundo moderno, que sin ellos realmente no tendría lugar. Y en este libro se pone de manifiesto que esta es una máquina precisa. Esa máquina capaz de disparar a esa diana siempre con proximidad de los impactos es una máquina precisa, pero no es una máquina exacta. Esta, en cambio, es una máquina precisa y además exacta. Pues eso es lo que nosotros queremos, en realidad, que el diagnóstico sea preciso, pero al mismo tiempo que nos ofrezca dianas ante las que actuar con exactitud. Y eso no es contradictorio con la medicina convencional llamada personalizada. En el fondo, siempre los médicos hemos ido buscando precisión. El oído, el tacto, el ojo, pues con todas sus imperfecciones las hemos tenido que ir afinando. El doctor Berrazueta ha afinado con un fonendoscopio hasta niveles casi mozartianos. Incluso sabía mirar electros, que para muchos otros médicos era como un doble ciego, el enfermo y el médico. Con el tacto pasaba lo mismo. Palpo una masa. Bueno, vamos a hacer una ecografía a ver si esa masa existe y si es sólida o líquida. Yo veo algo. Bueno, vamos a mirar con la resonancia, que quizás sea más fidedigna, ¿no? Y ya no digo nada con la doctora Garijo y el doctor Val con el microscopio. Esto es lo que hemos estado haciendo, buscando precisión. ¿Qué sucede ahora? Esto es lo que vemos en un adenocarcinoma con un microscopio. Este es un adenocarcinoma de pulmón. Hasta hace poco era un diagnóstico preciso. El diagnóstico hoy es molecular. No cambia nada conceptualmente con respecto a lo que hemos estado buscando, el fonendo, la eco. Simplemente estamos en un nivel ingenieril mucho más fino. Pero no queremos solo la precisión desde el punto de vista diagnóstico, sino para llevarla a un terreno terapéutico. Esta es una expresión en los círculos oscuros con respecto a los círculos más claros de cómo mejoran todos los rendimientos en cuanto a respuesta al tratamiento oncológico, en cuanto a supervivencia general, en cáncer de pulmón arriba y en otros tumores debajo, cuando el tratamiento seguía de acuerdo con las dianas moleculares. Los saltos, veremos, no son espectaculares en algunos casos, pero nos llevan a la certeza de que la medicina moderna, desde un punto de vista terapéutico, es tributaria de esa precisión que nos dan hoy los patólogos. Nosotros tenemos que hacer honor siendo exactos al utilizar la diana de una manera oportuna. Esta es una experiencia en la que me voy a detener un poquito. En cáncer de mama, ya de entrada, no en todos los subtipos, sino solo en uno, el triple negativo, que viene a ser el 15% de las pacientes. En esa población se ha comparado la quimioterapia sola frente a la quimioterapia más inmunoterapia. Y esto es lo que sucede. Sucede que hay unas curvas mejores en favor de añadir la inmunoterapia. Pero fijaros, solo en la subpoblación PDL1 positivo. Sin entrar en detalles, esa es una proteína a la que antes no hacíamos el menor caso. Para nosotros no existía. Era un elemento de imprecisión, porque no la tomábamos en consideración. Hoy es un elemento exigible,
porque sin ella, aparte de perder precisión, perdemos la exactitud de un tratamiento dirigido a esa proteína, que en el fondo es la inmunoterapia. Esta inmunoterapia hoy está aceptada en un tumor que no era particularmente sensible a los tratamientos de inmunología, sencillamente porque no conocíamos bien la complejidad del problema. Entonces, la precisión desde el punto de vista diagnóstico, en el fondo, significa el buscar biomarcadores o dianas, y a esas dianas les pedimos que nos permitan una terapia más exacta, tan individualizada como sea posible. Ya, pero siendo así que la llamada medicina de precisión no contradice en nada lo que antaño llamábamos medicina personalizada, el problema es cuáles son sus límites, dónde está el límite de este movimiento, si es que lo tiene. A priori no parece que haya un límite muy obvio, pero veremos que surgen algunos. El primero que surge es que nos va a llevar a ver una medicina que hoy llamamos agnóstica, entendida como desligada del órgano donde la enfermedad nace. Esta es una visión del cáncer de pulmón, de una variante de cáncer de pulmón. Y esas son las distintas variantes genéticas que se han identificado en este tumor. Hay una a la parte izquierda que se llama ALK, no vamos a entrar en detalles, pero como veis es una franja pequeña, aproximadamente el 5 o 10% de los tumores de pulmón comportan esa mutación. Es interesante porque tenemos medicamentos específicos contra ella, que permiten tratar esa enfermedad sin quimioterapia, sin los rigores de la quimioterapia. De hecho, el cáncer de pulmón es uno de los primeros ejemplos de la nueva medicina desde el punto de vista de la precisión diagnóstica y desde el punto de vista de la exactitud terapéutica. Ya. Pero estos son otros tumores en los que hay alteraciones de ALK, tan accionables como en el cáncer de pulmón. Y entonces fijaros que hay melanoma, sarcoma, tumores ginecológicos, linfomas, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer del sistema nervioso central, cáncer de vejiga, que en proporciones pequeñas tienen la mutación de ALK. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es financiero. De una población pequeña, de un tumor, donde, digamos, bueno, pues el coste de estos fármacos podría ser, entre comillas, asumible, nos encontramos en una situación en la que nos vamos a una oncología exenta de ubicación anatómica. Aquí ya no se trata de tratar el cáncer de pulmón, sino cualquier otro tumor en el que la mutación ALK esté presente. El problema es el coste. Y no es banal. Y no es banal. Hay países del mundo que ni siquiera se pueden permitir un tratamiento del pulmón, que fue el primer tumor en el que estos inhibidores tenían lugar. No digamos si tenemos que utilizarlo de una manera, vamos a decir, agnóstica, como se dice ahora, es decir, exenta de restricciones anatómicas. Pero nos tendremos que acostumbrar porque la medicina avanza en este sentido. Aquí os pongo los dos grandes modelos de estudios clínicos que tenemos en oncología. Uno es el modelo a la izquierda, el modelo paraguas, es aceptar que el órgano de origen sigue siendo trascendente. Cáncer de próstata. Todos los enfermos tienen ese tumor y debajo se trata de ofrecerles distintos medicamentos para distintas subvariantes, pero aceptando que estamos bajo el paraguas de la denominación cáncer de próstata. Sin embargo, al otro lado tenemos los estudios de tipo canasta o cesto. Ahí entran todos los tumores, próstata, mama, glioma, lo que fuere, a condición de que comporten el mismo espectro mutacional. Por lo tanto, en esos estudios, a muy diversos pacientes se les va a tratar con el mismo medicamento. Algo que hoy es chocante, porque nosotros tenemos una formación médica vinculada con las bases anatómicas de las enfermedades. El doctor Conde, que ilustre hematólogo, pues bueno, esto le suena menos raro, porque a fin de cuentas ellos han tratado siempre neoplasias
Bueno, así en términos generales de la sangre, pero la sangre está en todas partes. Nosotros, en cambio, hemos tratado enfermedades, digamos, vinculadas a un origen anatómico. Si esta medicina se instaura tal y como está propuesta, estos límites anatómicos van a desaparecer por completo. Y el segundo límite de la llamada medicina de precisión, y esto lo voy a utilizar como una reivindicación de la medicina convencional, de la medicina tradicional, y en una defensa de la llamada o contra la deshumanización de la medicina, es que en el fondo sí vamos a tener un diagnóstico muy preciso y vamos a tratar tratamientos muy exactos. Sí, pero en el medio sucede que vamos a tener gente frágil, gente que vive lejos, gente que no tiene soporte financiero, gente que tiene comorbilidad. Este es un cuadro de un pintor palentino, Narciso Maisterra, que a mí me gusta mucho, y yo creo que refleja muy bien que tenemos, y en oncología no es raro, porque el cáncer a fin de cuentas es una enfermedad vinculada al envejecimiento, en parte, tenemos pacientes en los que sigue siendo necesaria una evaluación pronóstica, entre otras cosas, de la comorbilidad. Entonces, cuando los médicos jóvenes dicen, hombre, es que, doctor, igual llegamos a no ser necesarios. Hombre, en alguna faceta seguro. En alguna faceta seguro. El diagnóstico molecular, de hecho, ya no nos necesita a los médicos convencionales como tal. La identificación de terapias molecularmente dirigidas tampoco necesariamente involucra a los médicos. Es más una cuestión de biólogos moleculares y de farmacólogos casi estratosféricos para nosotros. Pero en el medio siempre va a haber una valoración pronóstica que es la que nos corresponde. Y eso va a seguir existiendo. Termino con otro ensayo. Este es un de pensador o profesor, José Antonio Marina, que yo sé que no concita la admiración general, sobre todo porque ha escrito muchísimos libros y no todos obviamente tienen la misma calidad. Pero este es un libro interesante, La inteligencia fracasada, en el que se ponen de manifiesto cómo la inteligencia puede fracasar, pues por fallos cognitivos, por prejuicios, o por emociones mal digeridas, o por la utilización de un lenguaje inapropiado, por una lentitud en la toma de decisiones, o bien por un fallo en la identificación de las metas y objetivos. Pues si planteamos la medicina de precisión como una forma de impugnar la medicina tradicional, si decimos que la medicina de precisión va en contra de lo que pudiéramos llamar medicina personalizada, o la medicina personalizada sería una especie de vacuna contra la medicina de precisión, pues eso es un fallo lingüístico, conceptual, y en el fondo una forma de inteligencia fracasada. Marina estaría de acuerdo en que no. Nosotros necesitamos un diagnóstico de precisión para justamente adecuar la terapia personalizada, pero con sentido común. Ese sentido común del clínico, que es lo que todavía hoy sería la bandera de lo que podríamos defender frente a la inteligencia artificial u otras herramientas, afortunadamente, en mi opinión, todavía perdura, y creo que digamos esta reflexión con estas dos preposiciones, para y con, pone de manifiesto que la mesa redonda de este fin de semana realmente era de gente con un error conceptual de base. La medicina de precisión no es más que el avance a un nivel de, valga la redundancia, precisión y más aún exactitud que no podíamos haber soñado 20, 25 años atrás, pero realmente no impugna el modelo clínico convencional, y en ese sentido los médicos no tenemos que ser escépticos con respecto a este movimiento, ni los que lo profesen tienen que ser excesivamente o poco indulgentes con el médico convencional, llamado tradicional o clásico. Y no os aburro más.